Ahora se dio la vuelta a la torta. ¿Y quién lo creyera? La ex canciller colombiana Marta Lucía Ramírez literalmente le dio la espalda a María Corina Machado. Pero, ¿qué es lo particular? Que ambas son representantes de la derecha en sus países y la señora Ramírez fue férrea defensora de la oposición venezolana en tiempos de Guaidó. Hoy se niega a que Colombia acoja a la Machado. Las vueltas que da la vida. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. La derecha le dio la espalda. Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta y ex canciller de Colombia, ha marcado un antes y un después en la narrativa sobre la oposición a Nicolás Maduro. Sus recientes declaraciones no solo son una crítica a la figura de María Corina Machado, sino un eco de una realidad más profunda: la debilidad y fragmentación de la oposición venezolana. Ramírez, con un tono implacable, dejó claro que cualquier intento de María Corina de buscar refugio en Colombia no solo es una señal de derrota, sino una aceptación tácita de la permanencia de Maduro en el poder. Ofrecer asilo político en lugar de exigir respeto a la democracia en Venezuela es permitir que Maduro se atornille en el poder. Fueron sus palabras, cargadas de un resentimiento palpable hacia la opositora, pero también de un reconocimiento de que el chavismo ha sabido resistir las embestidas de quienes alguna vez intentaron derrocarlo. El quiebre en la relación entre la derecha colombiana y la oposición venezolana se evidencia con crudeza en las palabras de Ramírez. María Corina Machado, quien antaño fue una de las principales figuras del antichavismo, hoy se encuentra en una posición sumamente precaria. Su posible huida a Colombia no solo es vista como un acto desesperado, sino como una traición a la causa que alguna vez defendió con tanto fervor. Para muchos, esto confirma lo que ya se venía sospechando. La oposición venezolana, lejos de consolidarse, ha perdido fuerza y legitimidad. Y es Ramírez, una figura clave en la política colombiana, quien se ha encargado de ponerlo en evidencia, casi como un juicio público. Las críticas de la ex canciller son más que meras palabras. Son una condena a lo que ella percibe como la rendición definitiva de María Corina y por ende de una oposición que ya no tiene ni la fuerza ni el respaldo para enfrentar a Maduro. Mientras tanto, las declaraciones del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo añadieron aún más complejidad a la situación. Murillo, en un gesto que para muchos parecía conciliador, señaló que Colombia siempre ha sido un país de acogida para aquellos que buscan asilo político. Colombia es un país de acogida, y si alguien cumple con los requisitos que establecen las convenciones, estamos abiertos a hacerlo, afirmó el canciller, subrayando la política de puertas abiertas que Colombia ha mantenido durante años, particularmente en relación con los millones de migrantes venezolanos que han llegado al país. Muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de noticias de Prensa Alternativa. Un abrazo a la distancia hasta allá, hasta Bogotá. Bueno, escuchando el tema, y hoy estamos ante un asunto que ofrece varias lecturas, o mejor dicho, se presta para toda suerte de interpretaciones según la perspectiva ideológica de quien lo analice. Desde la mirada de la agencia Infobae, que consulté para poder hablar de este asunto, yo te diría que la respuesta que dio Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta, al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, cuestionando la oferta de asilo que le hizo a María Corina Machado, diciéndole que eso es permitir que Maduro se atornille porque la medida dejará a venezolanos abandonados. Así que yo no lo considero para nada un gesto solidario viniendo de una militante de derecha como es Ramírez, que se supone le debe tender una mano a la acorralada María Corina Machado, ya que compiten en el mismo bando, ¿no? Se supone que además ella está en un país de puertas abiertas, como se dice ahí en el video, a todo el que necesite un asilo político, una ayuda y demás. Bueno, antes que todo,
Para quienes no conocen quién es María Lucía Martínez, Martucci, como dices vos que le dicen por allá, hay que decir que es abogada, fue vicepresidenta de Colombia desde el 2018 hasta el 2022, ministra de Relaciones Exteriores del 2021 hasta el 2022, y a lo largo de su carrera ha ocupado varios cargos importantes como ministra de Comercio, de Industria, de Turismo y ministra de Defensa, algo muy importante, una mujer de mano de hierro. Pero en el ámbito de la derecha colombiana ha enfrentado muchos desafíos en los últimos años, especialmente después de perder elecciones consecutivas. O sea, que ha tenido sus fracasos la señora. Y la derecha en Colombia, que se sabe que es diversa, pues con varias facciones que compiten por el dominio, particularmente en oposición al actual gobierno de izquierda, que es el que lidera Gustavo Petro, pues es el que le ha dado, como que dice, la espalda ahora a Corina Machado. Una vez dicho esto, Ivette, yo creo que, te digo, yo coincido con el punto de vista de quienes consideran que la ex vicepresidenta colombiana le está dando la espalda a Corina Machado. No solo por el hecho de que al darle el asilo en Colombia, el presidente venezolano se vaya a atornillar más en el poder. Creo que eso no va a cambiar para nada el estado actual de las cosas. Ya las elecciones pasaron, ya la Corte de Justicia convocó a todos los opositores a presentar pruebas contra Maduro, y quien era el verdadero candidato opositor en esas elecciones, que es González Urrutia, que fue llevado de la mano a una escandalosa opereta por María Corina Machado, y que se adjudicó también la victoria en las elecciones del domingo 28 de julio pasado, no se presentó a citación del Tribunal Supremo de su país y fue declarado en desacato. Entonces, el argumento que él dijo en aquel momento fue que si acudía a la sala electoral, en esas condiciones estaría en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso. Pero es que tampoco él se presentó a la audiencia especial en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se presentó un recurso contencioso por parte de Nicolás Maduro, y donde sí lo hicieron los otros 9 candidatos opositores al presidente chavista. Bueno, el tema es que ninguno de los pasos concernientes a la presentación de pruebas lo cumplió González Urrutia, y no se quiso presentar, siendo él el principal en mostrar desacuerdo e impugnar los resultados. Ahora bien, hasta donde tengo noticias, González Urrutia se va a asilar ya en España. Entonces, ¿qué opción le queda a María Corina Machado? Que ha sido la cara, ella es la que ha puesto la cara, ella era la que se subía en los automóviles, en las camionetas, ella era la que arengaba, ella era la que dirigía el discurso, porque a este hombre ni siquiera se le conoce cómo habla. Entonces, ¿qué opción le queda a ella que aceptar una oferta de asilo en un país donde el gobierno de Petro, que no es enemigo del gobierno de Venezuela, pero no por ello quiera decir que va a entregarla? Todo lo contrario, por ser amigo de Venezuela, va a proteger más a la opositora. Entonces, probablemente mejor que si se va ella a Estados Unidos o a cualquier otro país, no sé. Entonces, donde los opositores, cuando no triunfan, cuando no cumplen con el mandato que le han dado, con la orden del plan destituyente para el cual han sido preparados por la CIA y por Estados Unidos de tumbar el gobierno en Venezuela, entonces son condenados al descarte, a la basura, al olvido, como lo hicieron con Juan Guaidó. Entonces, ¿qué va a hacer María Corina Machado? No sé. ¿Qué te parece? Pues Margarita, no deja de ser de todas maneras complejo, polémico, el hecho de que se le haya, pues obviamente teniendo en cuenta que Colombia es un país precisamente de puertas abiertas y hace el llamado a atender a diferentes personajes, ¿no? En estos sentidos, y ya el canciller Murillo lo mencionó de una manera muy lógica.
siempre y cuando se cumpla con los requisitos para el asilo, se le dará a esta persona. Lo que llama la atención, por supuesto, y le pega en el corazón a estos miembros de la derecha es que haya sido precisamente el gobierno Petro el que haga este ofrecimiento y que esta señora pues no lo está pidiendo directamente, pero se le está ofreciendo, incluso se le alcanzó a ofrecer a Edmundo González también. Algo que pues en algunas esferas pues se puede considerar como qué está pasando acá, ¿no? De hecho, el solo ofrecimiento que hizo Pedro Sánchez causó ampolla en España, sobre todo para los partidos de izquierda. Todos los partidos de izquierda pusieron el grito en el cielo ante la llegada de Edmundo González allá a España. Obviamente el llamado de una Marta Lucía es hay que luchar por la democracia y hay que reconocer la democracia y la decisión democrática de Venezuela, pero es obvio que ella no está hablando de reconocer las elecciones, ella está hablando de lo que pasó, no con Maduro, sino con este señor González. Entonces hay una mezcla allí que uno pues no acaba de entender. Marta Lucía Ramírez, Martuchis, nuestra Martuchis, como la llamamos acá. Lo que pasa es que, te pongo en contexto, Margarita, en el gobierno pasado, Marta Lucía Ramírez estuvo como vicepresidente y también como canciller, tuvo las dos funciones y ella precisamente fue una de las gestoras de la acogida a los venezolanos en estos tiempos complicados. Ella fue de las que dijo, aquí les damos de todo, aquí les vamos a dar comida, trabajo, de todo, ¿sí? Y ahora no quiere a María Corina Machado. Exactamente. Ella fue de las gestoras de los mismos productores de A Maduro le quedan las horas contadas, dicho por Duque en su momento, en el famoso concierto de la frontera y demás. O sea, todos estos elementos, Margarita, lo dejan a uno con la boca cerrada como, oiga, ¿esto qué está pasando? ¿Sí? Tal vez, pienso yo, muy humildemente, la posición que ha dado María Corina Machado ha sido de mucho exageración, algo así, nosotros aquí le llamamos dar boleta, o sea, es tanto lo que muestra y el desespero y la cosa, que ya los demás dicen, ¿sabe qué? Con usted, no, yo no tengo nada que ver con usted, básicamente lo pienso así, porque de otra manera no explico esa postura de una Marta Lucía Ramírez, que es de derecha, ¿sí? Que apoyó a la oposición venezolana, que fue parte de todo el proceso con Guaidó y, mejor dicho, defendió a ultranza este gobierno interino. Y hoy en día dice, no, María Corina aquí no, qué pena, pero no. Yo creo que ella se siente sola precisamente por la fractura que existe en la derecha colombiana. Ella no se atreve a confrontar más de lo que ha confrontado hasta ahora el gobierno de Petro. Y entonces, ya de hecho, el que el actual canciller colombiano le haga esa oferta a María Corina Machado, ya es una confrontación con esta misma opositora de la derecha colombiana. O sea, la está confrontando, está diciendo, fuiste capaz en un momento dado de abrir la puerta o de estimular, de incentivar a que viniera una ola de venezolanos a Colombia, porque ya sabemos que el país que mayor cantidad de emigrados venezolanos tiene en toda la América del Sur es Colombia. La mayor cantidad está ahí. Y el resto está en otras proporciones diseminado por el mundo. Pero que ahora no quiera darle la entrada a la principal líder opositora de Venezuela, lo único que se explica es porque ella no quiere buscarse líos, ¿entendés? Porque ya tiene, ella sabe que está en desventaja
con una fractura, con una derecha fracturada, disuelta, no hay unidad, no se va a sentir, y eso sin hablar de la competencia que pueda ella creer que puede constituir la figura de la líder opositora venezolana para ella misma dentro de Colombia, porque hasta eso puede pasar. Sí, es bastante compleja esta situación. De hecho, tú sabes que no todos quieren en la oposición venezolana a María Corina. Ha habido bastantes críticas al interior. Eso también es otro punto, ¿no? Y eso explica por qué Capriles, ni por qué Guaidó, ni por qué los demás no se unieron en un solo frente para ir contra Maduro. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen una desunión muy grande. Sí, claro, y hay un egoísmo político que los domina. Y por eso no triunfan. ¿Qué van a triunfar? No hacen un frente común. Eso es verdad. Y nadie, uno sabe que mientras más separados estén, pues menos éxito van a tener. Todos sabemos cómo es la oposición venezolana, cada quien tiene sus propios intereses, Capriles tiene los suyos, Leopoldo López tiene los otros, Guaidó está muy campante en Estados Unidos después de haberse quedado con los recursos que se le dieron. Aquí tuvo líos con Monómeros, la empresa de fertilizantes Monómeros colombo-venezolanos. Se supo de un gran desfalco que hubo y gracias al señor Guaidó y al apoyo del gobierno anterior. Pero incluso, bueno, eso no es parte totalmente de nuestro tema, pero sí es bueno recordarlo para muchos porque sí. Vamos a ver el siguiente segmento. Sí, veamos. Marta Lucía Ramírez. Este gesto no es más que una capitulación. Su crítica no se detuvo en Machado, también alcanzó a Murillo acusándolo de debilitar la posición de Colombia frente al régimen de Maduro. ¿Es su ofrecimiento a María Corina Machado la manera correcta de exigir respeto a la democracia? Se preguntó Ramírez con una agudeza que dejaba en claro que a su juicio cualquier concesión a la oposición es una victoria para Maduro. Las palabras de Ramírez no solo reflejan su descontento personal, sino también una sensación más amplia dentro de la derecha colombiana. La creciente frustración con lo que perciben como la pasividad de su propio gobierno frente a la situación venezolana. Y en el fondo también hay un reconocimiento implícito de la realidad que muchos intentan ignorar. Maduro ha logrado consolidar su poder y la elección del 28 de julio del 2024, en la que el Consejo Nacional Electoral lo declaró vencedor, ha sido la confirmación de su dominio. Colombia, por su parte, ha mantenido una política ambigua frente a Venezuela. El gobierno de Gustavo Petro, en el cual Murillo ocupa un papel clave, ha intentado mantener un delicado equilibrio entre la neutralidad diplomática y el compromiso humanitario. Esto se ha manifestado en la acogida de casi 3 millones de migrantes venezolanos en territorio colombiano, una cifra que por sí sola es testimonio del impacto que ha tenido la crisis en el país vecino. Murillo, al defender la política de asilo, mencionó que Colombia ha estado abierta a recibir no solo a líderes opositores venezolanos, sino también a figuras de otros países, como el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass y el expresidente peruano Pedro Castillo, ambos en situación de exilio. Pero esta postura no ha estado exenta de críticas. Dentro de Colombia, las voces conservadoras como la de Ramírez insisten que esta política de acogida no solo es insuficiente, sino también contraproducente, ya que en su opinión fortalece indirectamente a Maduro al permitir que los líderes opositores abandonen la lucha en Venezuela. La reacción de Ramírez también refleja el cambio de percepción dentro de la derecha colombiana con respecto a la situación en Venezuela. En sus críticas a Machado hay una aceptación de que la oposición venezolana está en crisis y que cualquier esperanza
de derrocar a Maduro desde su bloque se ha desvanecido. Aquí, Margarita, pues sabemos que Colombia ha sido uno de los países que ha abogado por mantener el equilibrio y restaurar la armonía en Venezuela. La invitación que se le ha hecho permanentemente pues al gobierno de Maduro para que haya ¿cómo se dice? Entendimiento. Manejo, este entendimiento, exactamente. El tema precisamente de revisar que haya eh, esa revisión de las actas, del escrutinio, todo esto estuvo bastante solicitado. De hecho, ha sido blanco de críticas porque precisamente no ha sido contundente, digamos, para muchos la posición del gobierno colombiano, que debería de criticar, pues debería de írsele con toda al gobierno de Maduro. No, Petro es más conciliador y dice no, hay formas de solucionar todos estos problemas, llamamos a esto igual que Lula, igual que AMLO, pero definitivamente, de hecho, el solo hecho de pedir, o mejor dicho, de ofrecer este asilo a María Corina Machado, incluso a Edmundo González, pues es una muestra de que precisamente el gobierno colombiano es un gobierno abierto, democrático y no está interesado en armar líos internacionales. Pero bueno, esas son posiciones que hay que ver por todos los puntos, ¿no? Y yo no sé por qué ella no aceptó esa oferta que le hizo el canciller de tu país, porque fíjate que él reafirmó que el proceso político en el hermano país de Venezuela, porque así lo denominó, y en cualquier país de las Américas deben estar rodeados de plenas garantías. Él está diciendo que va a tener todas las garantías de que nadie le toque un pelo ahí, porque además está diciendo que Venezuela es un país hermano de Colombia. Entonces, no se van a jugar con que a ella le pase nada ahí, porque es jugarse el prestigio y es jugarse la opinión pública mundial que condene a Colombia y la haga trizas. Entonces, él dijo también, el canciller, que Colombia propugna el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país. Como bien tú decías, que Petro también estuvo tratando por la vía diplomática, sugiriéndole a Maduro el tema de la presentación de los documentos y demás. Pero la Cancillería, que es la voz del gobierno en el tema de la política exterior, dijo que aseguró que Colombia iba a seguir ofreciendo garantía a los venezolanos para mediar ante la crisis y en un momento determinado incluso no había descartado la posibilidad de que Edmundo González también se asilara en Colombia. Lo que pasa es que finalmente el hombre decidió aceptar, o no sé si es que él fue el que pidió el asilo en España, pero bueno, entre Colombia y España se quiso estar bien lejos de la candela y se fue lejos para allá. Pero bueno, lo que evidentemente ocurre es que hay una fragmentación en la derecha. Eso se ha dicho ahí bien clarito en el video, en la derecha colombiana. Y desde mi óptica yo creo que se ha creado una confrontación entre la oferta que le hace el canciller Carrillo y Martucci, ¿no? Y Marta Lucía Ramírez. Así que probablemente esta referente de la derecha no quiere hacerse cargo de tener en suelo colombiano a una polémica opositora venezolana. Imagínate, si hay tantos venezolanos adentro que ella misma incitó a que llegaran y va a traer a la cabecilla de los... Entonces lo que se le va a formar es una segunda Venezuela opositora dentro de Colombia y a quien le van a culpar de toda esa revuelta es a ella. Así lo veo yo, a lo mejor estoy equivocada. Pero bueno, basta mencionar que la señora Ramírez había criticado la propuesta de Petro de crear una plataforma tecnológica para que los colombianos puedan verificar si han sido víctimas de espionaje a través del programa Pegasus. Es el primer encontronazo que tuvieron.
Después también ella consideró que esa propuesta era una excusa para fomentar burocracia. O sea, no ha perdido tiempo para tildar de burócrata al presidente Petro. También ella se pronunció en contra de Petro respecto del estallido social que paralizó el país en el 2021. Tú debes acordarte bien de eso, Ivette. Total. Y ella calificó esas movilizaciones como una campaña de odio, para ella, odio, y criticó al presidente por sacar pecho por esas propuestas. Y más recientemente, en abril de este año, Marta Lucía Ramírez celebró las protestas contra el gobierno de Petro, afirmando que el presidente había recibido una democracia sólida, para ella, sólida, y que ahora la tenía en riesgo. Bueno, si hubiera sido una democracia sólida, ella hubiera sido reelecta, o como sea, pero perdió en todas las elecciones. Así que, ¿tú crees que con tanto chisporroteo que ya tiene a su alrededor, va a buscarse más lío cobijando a María Corina Machado? Ni loca. Ni loca lo hace. Es posible que no, Margarita. Sí, aquí la derecha se ha encargado de hacer y deshacer todo el tiempo a las críticas al gobierno actual, transfiriendo de alguna manera todo lo que ellos hicieron durante tanto tiempo a la causa contra el presidente Petro y su gobierno. Han hecho de todo, no permiten que pasen proyectos, critican, lanzan noticias falsas, lamentablemente. Podemos decir que todo lo que se trata de hacer en favor de la población, de la gente, es visto como algo malo, ¿no? Y pues obviamente está atentando contra sus propios intereses. Esta señora tiene negocios bastante complejos, es accionista de varias empresas, obviamente. Eso te iba a preguntar, ¿a qué se dedica ahora? La verdad, no le he seguido los pasos mucho, pero ella tiene sus negocios, sí, es Por acá se llama cuando la gente está fuera de todo, de toda misión, que está en plan pijama. Está en plan pijama, así que no quiere que la molesten, está descansando. ¿Cómo le van a venir a poner esa carga ahora de que se ocupe de la loca que viene de al lado? Sí, y adicionalmente, pues ella tuvo también acá un problema complicado con su hermano en términos de narcotráfico. Entonces, mira, son cosas que uno... Tejado de vidrio. Sí, es complicado. Y lo bueno es que ellos no miran ¿cómo dicen? No miran en la viga, en el ojo propio, sino miran la paja en el ojo ajeno y hacen siempre todo este tipo de cosas. Hablabas del estallido social del 2021, Margarita. El gobierno de entonces mandó al SMAT, que es la policía especial aquí contra las revueltas y eso. Pasó algo muy parecido de lo que pasó con Chile, donde mataron chicos jóvenes y adicionalmente les dispararon en los ojos. Eso pasó igual, calcado de lo que pasó en Chile, pasó acá con consecuencias muy complicadas. Se llegó a proponer que la protesta debía ser, ¿cómo se dice?, neutralizada, que quitar el derecho a la protesta. Imagínate, llegaron hasta esos puntos, pero estamos hablando de democracia, ¿no? Volvemos a lo mismo, Margarita. Yo me pregunto y me preguntaban en los últimos programas, ¿qué carajos, perdón, es la democracia? Porque yo, como la veo, para unos es una cosa y para otros definitivamente se supone que la democracia es el gobierno del pueblo, la participación popular, las decisiones del pueblo, pero depende de mis intereses, ¿no? Vamos a ver el siguiente corte, Margarita.
La figura de María Corina ahora es debilitada y aislada. Su decisión de considerar la posibilidad de exiliarse en Colombia es vista por Ramírez y otros como un símbolo de la derrota, no solo personal, sino también de una oposición que ha sido incapaz de ser. Entre tanto, Maduro sigue consolidando su poder. Las elecciones del 28 de julio del 2024 no solo reafirmaron su liderazgo, sino que también dejaron en claro que cualquier intento de deslegitimarlo ha fracasado. Las denuncias de fraude no han logrado alterar el curso de acontecimientos y las críticas de la comunidad internacional, incluida Colombia, parecen haber perdido fuerza. Las palabras de Murillo en su intento de suavizar las tensiones también revelan la complejidad de la situación. Al defender la política de asilo, el canciller se ha colocado con una posición difícil, intentando equilibrar las demandas de la comunidad internacional con las presiones internas. La oferta de asilo a María Corina Machado es solo el último episodio en una larga historia de tensiones entre los dos países, y es probable que continúe generando controversia en los próximos meses. A medida que el escenario regional se vuelve más tenso, las figuras claves de la derecha de Colombia, como Marta Lucía Ramírez, continúan expresando su frustración con la situación. Para ellos, la permanencia de Maduro en el poder es una derrota no solo para la oposición venezolana, sino también para aquellos que desde Colombia han intentado apoyar un cambio de régimen. Y aunque Ramírez continúa criticando tanto a Machado como a Murillo, en el fondo, sus palabras son un reconocimiento de una verdad más grande. El chavismo ha demostrado ser más resistente de lo que muchos esperaban y por ahora parece que seguirá dominando el panorama político en Venezuela. María Corina Machado, por su parte, enfrenta una encrucijada. Las críticas de Ramírez y otros no solo reflejan el descontento con su posible huida, sino también una creciente sensación de desesperanza dentro de la oposición venezolana. Pues ahí lo tienes, Margarita. Es mucho lo que se puede decir de aquí. Marta Lucía Ramírez ha sido una figura muy polémica aquí en Colombia, muy criticada. Ella misma se ha puesto de muchas formas como víctima en muchos escenarios, pero también ha sido cuestionada por nexos con personajes un poquito oscuros, su esposo también. Entonces, creo que es la persona menos calificada para hablar de estos temas y mucho menos para meterse en las decisiones del gobierno. Ella fue canciller, ella sabe cómo es la función de un canciller, de la diplomacia, de las relaciones internacionales, lo sabe de primera mano, para que hoy en día venga a salir con este tipo de aseveraciones, ¿no? No me queda, como te digo, muy claro esa parte, es bastante, no sé, como para mí, como sospechosa esa posición. Es como jugar al policía bueno y al policía malo, Margarita. Entonces, bueno. Malo porque se trata de Petro, ¿no? Se trata del gobierno, el canciller Murillo, que ofrece abiertamente, de una manera transparente, este asilo, pero entonces hay que caerle por el otro lado. No sé, pienso yo que es más como el solo hecho también de generar conflicto al interior, ¿no? A ver, otro tipo de perspectiva. Miren, los están traicionando a ustedes, los de la izquierda. Miren lo que está haciendo este gobierno. Pienso que tiene que ver mucho con eso también. Yo estaba pensando ahora que tú dices eso, que mucha gente cree también que están desafiando a Maduro desde Colombia, y yo no lo creo así. A mí me parece que esto es un gesto que está dando Petro y su cancillería, por supuesto, su canciller, como para apaciguar las aguas y para descomprimir la presión que ejerce dentro de Venezuela la presencia de esa opositora todavía ahí adentro. Nicolás Maduro no ha hecho declaraciones directas sobre la oferta de asilo
ahí en Colombia a María Corina Machado, pero ya se sabe que ella está en una encrucijada porque tiene problemas en su propio país, en Venezuela, con la oposición que está muy disuelta, está, bueno, como hemos acabado de decir, tiene una falta de un frente común, están cada uno tirando por su lado, con mucho egoísmo político. Y entonces, Murillo mencionó que Colombia está abierta a ofrecer asilo a políticos, a líderes opositores venezolanos como a la María Corina Machado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las convenciones internacionales. ¿Tú crees que alguien que se pronuncia de esa manera, con ética, con profesionalismo y con diplomacia, poniendo los reglamentos por delante, va a permitir que si ella aceptara ese asilo, le suceda algo dentro del país? Yo creo que no, sería el asilo más asegurado que ella iba a tener. O sea, ella no lo solicitó, pero probablemente ni lo acepte porque cree que la van a entregar, porque cree que por ser Petro, de un presidente de izquierda que y amigo de Venezuela, que va a entregar la Venezuela. Eso presumo yo, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema es que la derecha en Colombia le está dando la espalda a María Corina Machado, y la derecha en Colombia, dicen las fuentes que he revisado, que padece de una fragmentación evidente, y uno de los factores clave es el desplome del uribismo. No sé si eso es correcto, pero, perdón, él era una figura dominante dentro de la política colombiana y durante décadas lo fue, pero la ausencia de Uribe como figura central ha afectado negativamente a esa derecha. Entonces lo que hay son elementos que tratan de descollar, pero no tienen el arrastre. Así que bueno, ¿cuál será el destino final de la opositora venezolana si no pidió asilo en Colombia y tampoco la derecha está en condiciones de darle la mano? Esta es una pregunta que queda en suspenso. Está en la incógnita, mientras ella está en una encrucijada. Sí, señora. Yo diría puntos suspensivos, Margarita. Es complicado, bastante complicado. En ese sentido, es compleja la situación y por supuesto, Sí. lo que tú estás mencionando, aquí en Colombia también hay mucho todavía cocinándose y caldeados los ánimos, tanto de un lado como del otro. Ha habido mucha polarización, por supuesto, y sí, dentro de los mismos temas de gobierno a nivel de la derecha, pues también hay muchos elementos encontrados. Hoy en día todos quieren gobernar, hoy en día todos quieren ser los contrincantes de la izquierda y recuperar de todas maneras ese proceso, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue tejiendo aquí el entramado. Por ahora, pues esperar. Bueno, así hemos llegado al final de este tema que queda en suspenso, como las películas de suspenso. Vamos a ver qué final tiene, porque ella está en Venezuela y está acorralada. Entonces, si no acepta esta oferta, no acepta la otra, está en una encrucijada. Quiero agradecer a nuestra audiencia por los minutos que nos han regalado para escuchar estas reflexiones, invitarlos a más programas en lo adelante, y les dejo con Ivette, que seguramente va a compartir lo mismo que me gustaría a mí, que muchos más se sumen a nuestro canal de prensa alternativa de la Patria Grande para hacer mucho más grande la familia de este canal. Adelante, Ivette. Por supuesto, Margarita. Gracias como siempre a nuestra audiencia que nos acompaña todas las transmisiones que hacemos,
que nos aporta, nos da sus comentarios de una manera muy bonita, respetuosa como siempre, y nos invita a mejorar nuestros análisis. La invitación, como siempre, es hacerse miembros activos del canal, suscríbanse, formen parte de este gran proyecto de la Patria Grande liderado por nuestro director, Juan José del Castillo. Vamos a tener muchísimos nuevos espacios que ustedes como miembros podrán disfrutar. Los dejo mientras tanto con la frase del día. La verdadera política no se trata de decir lo que piensas, sino de decir lo que necesitas para lograr tus objetivos. Lo dijo Henry Kissinger. Por ahora los dejo con la frase, hasta una nueva emisión, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.